la presencia del Padre, dale a Él la honra y la gloria y abre tu corazón. Establece, establece cuánto lo amas y cuánto deseas aprender de Él. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Estamos a tus pies ahora para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Bueno, antes de comenzar, quiero felicitar a Carlos. Carlos, felicidades. Me dijo un pajarito por ahí que estás de cumpleaños. Así que te bendecimos, Padre. Derrama tu gloria sobre Carlos. Tu mano poderosa restaura completamente su fuerza, su salud, su vigor, su gozo, su paz. Levántalo, Señor, como el águila levanta las alas, con las fuerzas del búfalo y dale un año de gozo, de bendición y los deseos de su corazón cumplidos. Sí, lo bendecimos y a cada uno de ustedes los bendigo. Gracias por sacar este tiempo y estar en este viernes de poder. Aleluya, aleluya. La revelación del Padre. Vámonos, vámonos a la palabra, la revelación del Padre. Yo personalmente me lo estoy gozando muchísimo porque aunque soy un poquito senior en el Señor, llevo bastante tiempo habiendo conocido a nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole con todo y eso. Me siento como un niño que está a los pies de su papá, listo para que me enseñe, para que me hable. Cada vez que me meto en la palabra y cada vez que me preparo para este tiempo o para los mensajes que doy en la iglesia, siempre, siempre, siempre aprendo y aprendo y aprendo, aprendo. Bueno, amados, la revelación del Padre. Leímos en Juan 14 al 7 que el que conoce al Señor Jesucristo conoce al Padre y que para nosotros poder tener una verdadera revelación del Padre, tenemos que conocer al Hijo. Y él fue uno de los temas que tuvimos en los domingos pasados. Eh, Juan es rico en presentarnos al Señor Jesucristo en su grandeza, en su poder, como creador, como la palabra encarnada, como la palabra creativa, como la luz que ha resplandecido por toda la eternidad y su presencia alumbra y quita y desbarata y ahuyenta todas las tinieblas. Entonces, si eso decimos del Hijo, lo decimos del Padre. Por eso cuando Felipe ignorantemente le pregunta, Señor, te conocemos, pero muéstranos al Padre. Y él le dice, tantas veces que he estado contigo y no me conoces. Hello. Interesante, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino a revelar al Padre. No hay una discrepancia entre las obras del Señor Jesús, las obras del Hijo y las obras del Padre. Lo que Él nos enseñó es que nosotros eh, reflejamos la gloria del Padre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, reflejar la gloria del Padre. Nadie lo ha visto, nadie lo ha conocido, nadie ha estado en la presencia de Dios que vive hoy o viva hoy y que haya visto toda la gloria del Padre, solo Jesús. Por lo tanto, Él vino con una misión clara, Él vino a dar su vida, a ponerse en el lugar de nosotros, recibir la condenación por causa de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vino también con el objetivo de revelarnos al Padre. Entonces, concluimos el viernes pasado que todo lo que Él hizo es el reflejo de quién es nuestro papá. Ahora, a mí me
me impacta lo que viene a ser el Padre Nuestro, la oración que el Señor cuando le pregunta a los discípulos que les enseñe a orar, y él le dice, pues ustedes deben orar así, verso 9, ¿ok? Mateo 6 9 al 13. Yo he leído tantas veces, he enseñado sobre el Padre Nuestro, porque he convertido la oración, en el pasado convertí la oración del Padre Nuestro en el objetivo. Pero el objetivo de nuestro Señor Jesucristo no fue simplemente enseñarles a orar, sino revelarles al Padre a través de la oración del Padre Nuestro. Y tiene su sentido cuando llamamos esta oración la oración del Padre Nuestro. Entonces vamos a leerla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Hay diferentes versiones o traducciones de la Biblia, y es bueno que nosotros cuando estudiamos un texto bíblico veamos la Reina Valera del 60, la Reina Valera contemporánea, la nueva traducción viviente, la nueva traducción internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para los que pueden manejar el inglés, va a ser también bien importante eh, leerlo en el inglés en sus diferentes versiones y también es refrescante leer en las versiones populares, las versiones en un lenguaje bien contemporáneo. El problema muchas veces cuando leemos versiones así es que pierde un poquito del peso, lo que llamamos de la exégesis, o sea, de realmente la sustancia de lo que se quiere decir y lo que hace es darnos el espíritu de la palabra, o sea, lo que en general el Señor Jesús o quien sea el personaje, sea Pablo o quien esté en ese momento exponiendo, nos quiera decir. Eh, pero para mí, las versiones un poquito más tradicionales son las que tienen más sustancia y más fieles a los originales. Recuerden que hay diferentes manuscritos originales. En algunos faltan algunos pedazos, en otros existen. Hay sus pequeñas controversias, pero nunca controversias que van a contradecir las escrituras. Vuelvo entonces a lo que les estaba diciendo originalmente. Leer el Padre Nuestro en diferentes versiones va a ayudarles muchísimo, ¿ok? Entonces, yo hice 7 puntos o 7 características que el Señor Jesús nos revela del Padre a través de la oración. Porque cuando oramos, tenemos que conocer a quién oramos, es lo que el Señor Jesús nos está diciendo, y el por qué vamos al Padre en lugar de ir al Hijo o al Espíritu Santo. Eh, Creo que se los comenté el viernes pasado. ¿Por qué oramos al Padre? ¿Y qué pasa si oramos al Hijo? ¿Y qué pasa si oramos al Espíritu Santo? O sea, no vamos a ser condenados, no vamos a perder la salvación. No se va a enojar el Espíritu Santo o el Padre con nosotros, porque ellos no son seres humanos que se enojan y le da celos. Pero la esencia de lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando a través de la oración del Padre Nuestro es al conocer al Padre y a conocer la relación que tenemos con Él y Él tiene con nosotros. Entonces, conocemos realmente todos los beneficios de ser hijos. O sea, son principios que son bilaterales. Conocer al Padre, conocernos a nosotros, como la relación que tenemos de hijos, todos los beneficios que tenemos por ser hijos del Padre. Cuando vamos al Hijo, no podemos ir como hijos. Cuando vamos al Espíritu Santo, no vamos al Espíritu Santo como sus hijos.
porque la función del Espíritu Santo y la función del Señor Jesucristo no es el Padre de nosotros. Entonces ya la paternidad divina representa una función y una relación y unas consecuencias positivas que recibimos nosotros en este tipo de relación que al Padre le agradó por amor eh, llevarnos a nosotros. O sea, desde la creación, el plan perfecto de Dios fue tener hijos en el sentido de relación, no en el sentido biológico, ¿ok? Que estemos claros en eso. Nosotros los padres terrenales tenemos hijos biológicos y es interesante porque la relación con esos hijos biológicos en realidad comienza desde la gestación, desde que son concebidos en el vientre, pero ninguno de nosotros amó a ninguno de nuestros hijos antes de que fuese concebido. ¿No has pensado en eso? A ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque no existen o no existían. Y nosotros no tenemos la capacidad de amar a otro ser humano sin nunca haberlo conocido. Entonces, en el caso de nosotros, un hijo se desea, se procrea y se ama en ese proceso de formación en el vientre de la madre. Cuando nace, cuando realmente más fuerte se hace ese vínculo. Y en la medida que va creciendo y desarrollando, es cuando también ese amor va creciendo. Y con el amor vienen entonces todas las consecuencias, o sea, es hijo sanguíneo, es hijo biológico, hay unas relaciones emocionales, hay un sentido de protección, hay un sentido de provisión, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de identidad, y todo eso se va dando en el proceso del crecimiento de los hijos. Y llega un momento donde definitivamente ni ellos ni nosotros, ni los hijos ni los padres, dudan ni están en conflicto de identidad, de sentido de pertenencia, sentido de propiedad, sentido de confianza. Eso no se cuestiona. Pero en el caso de nosotros y el Padre Celestial, fue un plan que desde que antes que nosotros existiéramos, ya Él nos había concebido, ya Él nos había, ya Él había establecido ese amor hacia cada uno de nosotros. Ya nos conocía por el nombre. Entonces, nosotros sí en el Padre Celestial conocemos el verdadero amor. Por eso es bien importante ver esas 7 características, porque cuando el Señor nos enseña eh, a que oramos al Padre y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿ok? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. O sea, ya automáticamente ahí hay una revelación de papá, una revelación de papito. Entonces, tú vas a alguien cuando tú sabes que tienes una necesidad y sabes quién puede suplir esa necesidad dentro de todas de las cosas que son, o sea, son pensamientos automáticos, otros son planificados, depende la situación. Pero si yo tengo una necesidad, soy un estudiante y mi maestro es el que me va a ayudar, pues ya por la relación voy al maestro en calidad de maestro a hacerle una petición que yo como su estudiante le puedo hacer porque soy su estudiante, soy su discípulo y voy a él porque él es el maestro que yo reconozco su posición de maestro para atender en una necesidad que yo tengo de no entender alguna materia, un trabajo que tengo que hacer y que ella es la única o él es el único que me puede ayudar. Entonces, ya automáticamente la identificación de la posición de esa persona a quien yo voy a acudir me permite a mí entender qué tipo de acercamiento y petición puedo hacer. Entonces, cuando el Señor nos dice, oren, Padre nuestro,
que estás en los cielos. O sea, automáticamente ya yo espiritual, psicológicamente, emocionalmente, ya yo eh, siento qué tipo de relación tengo, ¿ok? O sea, vengo como hijo a mi papá. Y yo siempre les he dicho que para mí, yo pude vivir una niñez, una juventud y una adultez con un padre que fue siempre presente, que siempre estuvo asequible o accesible, que siempre fue un buen proveedor, que su corazón siempre fue eh, ayudarme en las necesidades. Y cuando más yo vi eso, fue aún como adulto, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida ministerial o como estudiante, mi papá siempre tuvo la sensibilidad de ayudarnos. Y si él podía, él estaba dispuesto a ayudar y apoyarnos. Entonces, ese padre accesible, ese padre que cuando yo iba donde él como papá, me reconocía como hijo, yo lo reconocía como padre, pero no simplemente lo reconocía como padre, era un padre que me escuchaba. Entonces, porque hay mucha gente que tienen papás que no los escuchan. Entonces, una cosa es ir a un Padre Celestial en una actitud de que yo soy hijo y Él es mi Padre y por eso me conviene más ir al Padre que ir al Hijo o que ir al Espíritu Santo. Eh, y de nuevo, tienen que entenderme claramente lo que le estoy diciendo por la identidad, ¿ok? O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Y qué hace o qué hizo el Señor Jesucristo? Y la palabra lo dice claramente. O sea, por ejemplo, el Espíritu Santo en la tierra intercede por nosotros. Y el Señor Jesucristo en los cielos, a diestra del Padre, intercede por nosotros. ¿A quién? Al Padre. Interesante, ¿verdad? Eh, el Señor Jesucristo tiene autoridad de reino y lo veo mucho en el carácter de la autoridad de guerra espiritual. Por eso cuando Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán los enfermos. Porque su nombre representa la autoridad de lo que él venció como hombre. Y por eso él tomó una autoridad, se le entregó una autoridad sobre todo nombre, y sentado a la diestra es el que tiene la autoridad, y el nombre de él tiemblan los demonios, tiembla todo el mundo, por lo que él alcanzó en la tierra, su muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces ya yo defino en qué forma yo me relaciono con el hijo, que es un área importante en la misión que yo tengo como creyente, como iglesia en la tierra. Pero cuando yo voy al padre es muy diferente, porque voy a un papá. Y todo lo que hemos tenido un padre, como ya yo les he explicado, definitivamente se le hace mucho más fácil entender esa área. Yo puedo seguir hablando de ese primer punto, pero cuando oramos, vamos al Padre, no, o sea, miren que en los encuentros nosotros trabajamos mucho con el espíritu de orfandad, porque la mayor parte, si no todo el mundo, crece con un espíritu de orfandad, con un sentido de ausencia. ¿Por qué? Porque nuestros padres, aun con todo lo bueno que yo he hablado del mío terrenal, no fue perfecto, falló muchísimo. En muchas ocasiones yo fui herido por él, pero eso nos demuestra que el único que puede llenar ese vacío de paternidad perfecta es el Padre Celestial. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo nos introduce al Padre perfecto para que nosotros podamos llenar ese vacío paternal que cada uno tiene. Y déjenme decirle que esto es muy terapéutico y esto es muy sanador. Y mucha gente todavía sigue herido y sigue actuando con ciertas deficiencias
por causa de que sus padres no le dieron lo que necesitaban, pero por no conocer al Padre, entonces no han aprovechado el poder sanarse. O sea, el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras heridas, etcétera. Pero amados, hay heridas que tienen que ver con relaciones. Hay heridas que se sanan con perdonar, pero hay heridas que vienen por ausencia. Y usted sana heridas que vienen como consecuencia de ausencia cuando encuentra la presencia que llena esa ausencia. Yo no quiero hacer un juego de palabras, pero es para que ustedes entiendan gráficamente que el Padre llena y cubre todas nuestras áreas emocionales y todos nuestros sentimientos de identidad, de protección, de provisión, de carencia. O sea, muchos crecen con carencia, con un sentido de carencia, porque fue eso lo que vivieron en su experiencia existencial y se convirtió en una experiencia emocional hasta que conocen al Padre, que no escatima darnos todo lo que le pidamos, y eso lo vamos a ver el próximo viernes. Ahora, no es cualquier padre, no es cualquier papito, es un Padre celestial, ¿ok? Es el Padre, no es el Padre terrenal. O sea, no lo puedo visualizar. Por eso está en los cielos. O sea, la identificación de la posición de nuestro papá es bien importante. ¿Por qué? Porque eso significa, no solamente a nivel de ideas, sino a nivel emocional y de seguridad, que mi papá no está contagiado, no está influenciado, no está manipulado, no está controlado por las circunstancias de la vida. Es un Padre que está sobre los cielos de los cielos, que está por encima de todo. Entonces, eso me crea a mí un sentido de confianza extraordinaria. O sea, algunos probablemente dirán, bueno, pero también eso tiene su doble filo porque está tan lejos que no es accesible, ¿no? Por eso es que comienza con nuestro Padre, un Padre que escucha, nuestro Padre. O sea, te acercas a Él con la convicción de que Él te escucha, pero con la convicción de que Él te escucha, pero Él no está influenciado por el chisme, por la mentira, por las acusaciones contra ti, que lo que el diablo te quiera decir, lo que sea. Él está sobre los cielos de los cielos. Y es un nombre, es un Padre con nombre, santificado sea tu nombre. Una de las experiencias más hermosas que yo he tenido estudiando esta oración es buscar los nombres de Dios. Y ustedes lo han recibido en muchas ocasiones, no me han escuchado a mí, a otros pastores lo han enseñado, que nuestro Dios, su nombre representa su carácter, sus virtudes, su naturaleza, su actitud, su voluntad, su hacer. Él es paz, shalom, Él es justicia, Él es sanador. Cuando Él se revela en la Biblia, hay una acción que concluye el nombre de Dios, de nuestro Padre. Por eso santificamos su nombre, significa, podemos definirlo, apartarlo, podemos ir a donde Él como sanador, podemos ir a donde Él como el proveedor. En ese momento, su nombre define la fuente que yo como hijo necesito de Él. Y de nuevo, puedo estar aquí media hora más, pero es el carácter, ¿ok? Un padre que tiene un reino, o sea, ya no simplemente que está en los cielos, sino que Él es el rey, que tiene un reino, que Él gobierna y que en su reino todo es perfecto. Entonces, cuando
el Señor nos dice que le pidamos que venga tu reino y que se haga su voluntad en la tierra como en los cielos, es como decir, transportarte al reino de tu papá, de mi papá. O sea, cada vez que yo hago esa petición, hay muchas cosas que están implícitas dentro de esa petición. Una de ellas, que es la que más utilizamos en nuestras oraciones, es que se establezca su autoridad de reino. Pero la pregunta mía es, ¿cómo tú vas a conocer la autoridad de su reino si no conoces su reino? Si no te has paseado en las calles de su reino. Ah, pastor, pero todavía no estamos en el cielo. No, no estamos en el cielo, pero cuando se ora, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, estamos trabajando, estamos en la petición de que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en su reino. Y esto es dificilísimo. Esto no es una cosa que yo la estoy diciendo y la estoy soltando como quien dice, comerme un banano, un guineo. No, no, no. O sea, no es así tan fácil. Porque romper las barreras almáticas, las barreras de la carne, las barreras físicas, requiere una disciplina que yo personalmente en este momento, en este tiempo de mi vida, la estoy teniendo como un reto porque en la medida que más tú trabajas con tus realidades circunstanciales y tienes situaciones adversas, como las tuvo David, en estos días hemos estado, o yo he estado meditando mucho en salmos donde David hace confesiones tremendas en los tiempos donde estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Su vida estaba en riesgo. O sea, ustedes se dan cuenta y a veces se deprimía y todo eso. Eh, pero es en esos momentos tan difíciles que es cuando pedirle que su reino se manifieste, es pedirle que me ayude a poder vivir la experiencia de su reino. Y es una transformación que todos nosotros necesitamos vivir, salir de estar tan agarrados, tan sometidos al reino de este mundo, a los gobiernos de este mundo, o sea, en este tiempo donde la política es tan fuerte, donde estamos viviendo todo esto, estamos viviendo una lucha tan fuerte, un liderazgo tan fuerte como el presidente Trump, con toda esta gente y todas estas oposiciones y toda esta guerra. O sea, eso te crea como un concepto bien fuerte de la realidad física humana que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Cuando estamos metidos en Fox, como en mi caso, o en CNN, que espero que ninguno de ustedes esté oyendo CNN, o de estas porquerías de estaciones hispanas como Univisión y Telemundo, que básicamente están preparadas para crearte una noción de la vida completamente fuera de los valores que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de valores. Eh, entonces, ¿qué sucede? Cada vez nos va agarrando, y nuestra mente y nuestros cinco sentidos y nuestras emociones se someten a esa experiencia y se nos hace más difícil vivir la experiencia del reino de Dios. Nuestro papá es el rey y nos ha entregado un reino. Y lo dijo el Señor Jesús, a nuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay que vivirlo, hay que entrar, hay que meternos. Entonces, en esa oración, yo tengo que ver a mi papá como el rey y yo como el hijo del rey. A mi papá como el que tiene todas las herramientas y todas las condiciones del reino y yo como parte heredero de eso. Así que ya se me fue el tiempo. Voy a ir rapidito. Para nuestro de cada día, papá. Tú suples todas mis necesidades. No hay nada que me haga falta. Pedirlo a papá, las necesidades, el pan representa nuestras necesidades materiales, es parte de nuestra responsabilidad. A papá hay que irle y pedirle. Y papá quiere.
suplir nuestras necesidades. Él es el proveedor perfecto, sin límite. Él es quien nos perdona y quien reconcilia. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos también porque nuestro papá tiene por excelencia el mover de la reconciliación y nos ha reconciliado con él mismo y él nos ha perdonado a nosotros. Por lo tanto, nosotros como hijos también tenemos que perdonar y reconciliarnos. ¿Ok? Entonces, cuando dicen no nos metas en tentación, ya, eso a mí me rompía la cabeza. ¿Cómo que no nos metas en tentación? El Señor es el que nos mete en tentación. No, hay que entender que el contexto en el que se nos presenta esta petición es el contexto donde entendemos que el Padre Celestial tiene el control de todo. Y nosotros automáticamente cuando entramos en una tentación y caemos en esa tentación, papá, pero ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste pasar por esta experiencia? ¿Por qué? Porque lo reconocemos como el que tiene el control de todo, que no se le escapa una cosa. Entonces, le estamos entregando a él el mérito de ser el papá, que si viene alguien a golpearnos, nos va a proteger. No nos va, o sea, yo me acuerdo cuando muchacho que mi papá me estaba mirando de lejos en una de esas peleas y él vio que yo estaba dando puños, entonces me dejó, este, si me hubieran dado duro, lo hubiera dicho, ¿y por qué me dejaste que me dieras? ¿Por qué no fuiste e interviniste? Tú que eres el papá y eres el grande. Esa vez salí bien, pero si no hubiera salido bien, le hubiera echado la culpa a él, sabiendo que él estuvo viendo. Entonces, nosotros entendemos que nuestro Padre tiene el control de todo, es la autoridad, es ese papá mayor que no hay nadie que se atreva a tocarme. Y es así como nosotros oramos, ¿ok? Padre, gracias por habernos revelado tu carácter a través de esta oración tan poderosa. Te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo, nos guíes a poder vivir la experiencia contigo de todas estas características, pero de nuevo, gracias por amarnos antes de que fuesen y existiese el mundo. Me amaste a mí, me amaste a mí, como dice la canción, me amaste personalmente. Gracias. Así bendice esta noche, este día, todos los que cada y uno de los que están con nosotros en este tiempo, sus vidas necesitan la revelación tuya. Por eso que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos. Así oro dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Permítame un momentito.